Seguramente en alguna ocasión has escuchado de los mantras. Algunos son para meditar y algunos otros son para reafirmar ideas. Pero el día de hoy vamos a estar hablando de los mantras del sistema, de la Matrix o de la élite. Ellos también los utilizan para mantener a las personas en un estado específico. Puede ser en un estado de culpa o simplemente para programar las mentes. Quédate a ver este video porque a continuación te mostraré algunos de los mantras que utiliza el sistema Matrix y van directo a tu ser. Comenzamos. Misterios y nueva conciencia. Un mantra es una vibración, sonido o palabra que al repetirla varias veces tiene un impacto en nosotros en algún sentido. Este puede ser en el subconsciente o en el estado de nuestro ser. Sabemos que el sistema Matrix no solo se rige por el gobierno, sino también por las religiones y muchas otras. Y este primer mantra sale de una religión. Nos han controlado y nos mantienen en un estado de culpa y sumisión. Por mucho tiempo, me atrevería a decir que miles de años. Para que el subconsciente capte un mensaje, se requiere de mínimo repetir este mensaje por 3 veces. Si tú eres o fuiste católico, seguramente has escuchado el siguiente mantra. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Es una frase que se repite 3 veces y se engrandece más aún en el final para poder anclar esa idea dentro de tu subconsciente. Ahora imaginemos la cantidad de veces que hemos dicho estas palabras. Desde que somos niños, que comenzamos a ir a la iglesia, empezamos a escuchar y repetirlas una y otra vez. Algunos incluso hasta el final de sus días. Es algo realmente espantoso, porque te sientes culpable durante toda tu vida. Entregas tu yo, tu verdadera esencia a otras personas y no te dejas ser libre, ya que siempre serás culpable con este mantra. ¿Pero por qué? ¿Qué obtiene la iglesia de este mantra? Pues control sobre ti, una persona que vive en culpa y una institución que tiene la capacidad de liberar y perdonar la culpa, aparentemente, pues se llevan bastante bien. Curiosamente, la institución que puede quitar la culpa es la misma que te dice que eres culpable. Es algo bastante interesante de pensar. Bien, pues este mantra te hace menos, te quita el poder, te oculta la esencia de tu ser, la grandeza de tu ser, te hace sumiso y te duerme por completo. Y si te pones a pensar un poco, esto no es un número determinado de individuos, es a todos parejos. Hayas hecho algo o no, eres culpable de todas formas. Se ve y es muy evidente que este mantra está colocado ahí para sentir esta culpa durante todo el tiempo o la mayor cantidad del tiempo posible. Esto para que regreses, por supuesto, a esta institución. Vamos con otro mantra de la Matrix y este se esconde bajo la música. Pero antes de continuar con este otro mantra, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Aquí están apareciendo en la pantalla, pero también están abajo en la descripción para que le des clic y me sigas en Facebook e Instagram. Cuando repitas algo lo suficiente, como ya lo dijimos, este mensaje termina afectando el subconsciente. Pero cuando lo repites y aparte le agregas música, estás amplificando el poder de este mensaje. El resultado será más rápido porque la música le inyecta algo que se llama emoción. Y el lenguaje de las emociones entra más rápido en nosotros. Tristemente en la actualidad hay un sinfín de música aplicando
un mantra concentrado en la lujuria y en el materialismo. Puede ser cualquier género, pero ahora en este momento está concentrado en el reggaetón. No estoy diciendo que sea un mal género o lo estoy criticando, sino que la mayor parte de los mensajes están aquí, en este género, porque allí es donde está funcionando por ahora. Constantemente el sistema intenta sumergir, sobre todo a la gente joven, en la lujuria y la perversión, en todo lo mundano y lo material. Este mantra está colocado ahí por el sistema y tiene una finalidad muy específica: esconder tu identidad espiritual, ocultarla, que no te des cuenta de tu identidad espiritual, hacer a la gente más material y menos espiritual, que no te preguntes nada espiritual y por lo contrario dirijas toda tu atención a lo mundano y material. Esto hará a gente más omisa en el futuro, claro, menos conciencia, más control. Y se dirige al público joven porque es el más fácil de manipular. Las personas de 13 años a 20, 25 años más o menos, aproximadamente, comienzan una búsqueda de su identidad, y aquí es donde se establece este mantra por medio de la música. Solo viendo la cantidad de vistas que generó un video de estos, multiplicado por 2 por ser música, podemos darnos una idea del impacto que tiene este mantra maligno en la conciencia de la gente. Todo este número se está repitiendo constante y constantemente, sin ponernos a pensar que en una sola canción se repite unas 3 veces lo mismo. Esto genera un impacto muy fuerte y adormece a las masas. De cualquier forma que se vea esto negativo, nunca va a ser tan poderoso como la energía de la conciencia. El llamado a nuestra divinidad, nuestro origen, siempre saldrá a la luz. Es como una pequeña plantita que se aferra a la vida, incluso de por encima del concreto. Ahora hay mucha gente joven despertando espiritualmente y cada vez somos más. Hasta aquí vamos a dejar este video. Hay muchos mantras que básicamente son repeticiones de algo para manipular el subconsciente de la gente. Si tú conoces o recuerdas alguno, déjamelo aquí en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido de misterios y nueva conciencia. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos pronto. Gracias.